movimiento en la grada era de, bueno, ¿y ahora qué contamos los demás, no? Lo que tenemos y hemos hecho, por lo menos lo que yo he hecho, lo tenéis en el libro, y lo que yo quiero plantearos es un poco las 4 reflexiones que, al hilo también de lo que ha planteado ella y Alberto esta mañana, a mí me surgían, ¿no? Una reflexión que yo estaba haciendo es que yo llego a la mediación desde el campo del trabajo social, en el que luego hago una deriva hacia la terapia familiar. Mi ámbito es un ámbito clínico, en una intervención en drogodependencias, en un equipo de intervención familiar, y veo que desde lo que es el cambio terapéutico, pues no siempre se consiguen cosas. Entonces, viendo los conflictos en los que están inmersas las familias con las que yo trabajo, de alguna forma me acerco a la mediación. Y me acerco a la mediación y me doy cuenta hoy que hago una selección muy natural de un enfoque de la mediación, que es el enfoque transformador. Entonces, cuando ella dice que no al trabajo social mediador, sí al trabajo social transgresor, a mí me parece que el trabajo social que ejerce su función de mediación desde el enfoque transformador es lo más transgresor que podemos encontrar. Entonces, para mí sí que puede ser el trabajo social mediador, sí tiene el enfoque transformador. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo me acerco al enfoque transformador, la característica principal que tiene es que promueve el crecimiento moral de las partes litigantes, entendiendo por crecimiento moral el que trabaja en la línea de que las personas se revaloricen a sí mismas y también encuentren el camino para el reconocimiento de la otra parte con la que tienen el conflicto. Es un enfoque, como en general en la mediación, en el que el poder está en las personas, el poder de definir cuál es el problema y cuál es la solución, y llegar al acuerdo que a las personas les interese. Entonces yo ahí encuentro algo que va mucho conmigo y que tiene mucho que ver con mi persona. Y ahora cuando estabas poniendo el vídeo decía, estoy volviendo a... Van a hacer 30 años que yo empecé a estudiar trabajo social y digo, pues esto es lo que yo creo que es trabajo social. Y sé que hay una deriva muy importante en el trabajo de la administración, en el que está siendo muy difícil mantenerse en la trinchera y pelearlo, pero en la experiencia que yo tengo, tanto por supervisión de equipos como en la docencia a la gente que está haciendo la adaptación al grado, es que hay muchísima gente haciendo todo lo que puede desde ahí. En lo que hemos dicho, lo microutópico. Porque yo creo que si en el enfoque al cliente, si te guía al cliente, pues ahí ya estás haciendo cosas, ¿no? Y estás haciendo cosas en el sentido de que una persona que se empodera, que a través de ese proceso de mediación desde el enfoque transformador aprende a resolver sus dificultades con las habilidades de comunicación que tiene que poner en juego, es una persona que luego no depende de un mediador. Es una persona que el objetivo es que sepa manejarse y que sea pues un sujeto social. Y a mí siempre me ha caído muy bien esto, porque trabajando en drogodependencias una de las cosas más importantes es... a veces se te dice, ¿no?, que tu trabajo se mide por si dejan o no de consumir drogas, ¿no? A ver, la abstención, grado de abstención, cuántos abstienen, tal. No, para mí lo importante es que personas muy rotas recomponen itinerarios de dignidad y en momentos de responsabilidad y de ser sujeto social. Entonces, lo que yo os quería transmitir era que yo tengo muy claro que no sustituimos, que hacemos de altavoz en el tamaño y en las fuerzas y en lo que nos dejan, ¿sí? Pero esto no quiere decir que lo hayamos perdido, pero que hay que hacer más, evidentemente. Yo estoy de acuerdo contigo en este sentido. Y en el momento en el que estamos atravesando en la comunidad autónoma, yo diría que tenemos una oportunidad en este momento en lo que es la administración pública, los servicios sociales de base, con el trasvase a Lanbide de la famosa RGI,
Yo creo que esto que, bueno, hay profesionales de alrededor del sistema de los trabajadores sociales que dicen que estamos desorientadas, que no sabemos a dónde vamos, que estamos asustadas porque ahora vamos a tener que empezar a hacer trabajo social y no tenemos ni idea de hacer trabajo social, que solo sabemos hacer regulación de esa prestacional y que, cómo estamos de nerviosas. Yo creo que, bueno, evidentemente cuando pasas más tiempo haciendo una cosa que otra, pues te puede entrar la incertidumbre de decir qué tal se me va a dar esto a tiempo completo, a full time, ¿no? Pero yo lo que estoy encontrando es ilusión en muchos equipos que están queriendo hacer cosas y la mediación entra ahí. Entendiendo la mediación como función, ¿vale? Porque en todo momento, como Alberto también señalaba, y lo veréis en lo que leáis, podemos distinguir la mediación como una función formal, en el que el setting y el contrato es para mediar, y otra cosa es la función natural de la mediación en la que constantemente estamos con los conflictos que traen las personas y el setting que podemos hacer desde trabajo social, ¿no? Y creo que también la crisis, bueno, pues como los chinos, yo la quiero vivir como oportunidad, y oportunidad de salir de las respuestas individuales a las colectivas, porque yo sí que creo que en la medida en que los adultos se miran, se comunican y se encuentran, es más fácil que se agrupen y haya fuerza de grupo. Con lo cual yo enmiendo a la mayor, o sea, no estoy de acuerdo con que el trabajo social de la mediación sea sustitutivo, pienso que es transformador y en ese sentido transgresor, y me ha encantado el que coincidamos tantísimo el norte y el sur y me siento súper africana en este momento, con todo lo blanca que soy yo. O sea que, bueno, es un poco lo que tengo para comentar ahora mismo. Muchas gracias. Como dice, Asun, enmiendo la mayor, no con lobby, porque la verdad es que nos daba un miedo escénico subir aquí después de escucharla y después de haberle leído hasta el día de hoy, ¿no? Lo que pasa que pensaba que venía con unas notas escritas que incluso a veces me sonaban a niñerías, ¿no? Cuando quería decir cosas del valor y del alto valor social nuestro, pero me siento todavía más empoderada en esta mesa para decirlo después de haberle escuchado a Koldovi, ¿no? Creo que, porque a veces, tristemente, y lo digo con toda la emoción, ¿no? Tristemente tienen que venir personas de fuera, y digo de fuera de Vitoria, o sea, no estoy hablando, a decirnos lo que valemos, porque cuando lo decimos parece que estamos siendo aquí políticamente correctas, ¿no? Y creo que nada más lejos, ¿no?, de la pura realidad, ¿no? Creo que es un lujo poder estar en una jornada formativa como esta, ¿no?, tanto allí como aquí, pero también creo que en estos momentos es un deber ético, ¿no?, el estar aquí reflexionando y pensando, y que los que no están se lo pierden, o los que han venido nos han presentado, nos han halagado y se han ido, ¿no? Entonces, muchas veces dicen nos representan, pero no conocen el valor social del trabajo social y nos toca hacerles llegar todo eso, ¿no? Lo digo desde dentro de la administración, que es todavía más complejo decir esto, ¿no? Creo que hay mucho malestar, pues sí, tenemos mucho malestar y yo todavía me frustro todos los días cuando me cita la concejala después de un halago para comunicarme un recorte, ¿no?, en una partida presupuestaria de mi servicio, ¿no? Me frustro todavía porque cada vez que ella me dice hay menos dinero para esto y hemos decidido que sea para esto, además, y no para otras cosas, le pongo nombre y apellidos a todos los niños y niñas con los que trabajamos, ¿no? Y me duele el estómago de reducir recursos que son necesarios y que no son un lujo para esas familias con las que trabajamos, ¿no? Pero también nos hace cada día pensar más y ponerle mayor valor en que tenemos que hablar de nosotras como un recurso y como el mejor recurso que tiene el trabajo social, ¿no? Y que ese lo tenemos todavía, ¿no? Seguramente reduciéndolo en algunos servicios también, pero es triste. Yo creo que nos enriquece todo ello, ¿no? Que el trabajo social nos enriquece y que a veces no somos conscientes de la proximidad que tenemos con la ciudadanía, ¿no? Que es una debilidad, que es una fortaleza, pero que también
es una oportunidad, mejor dicho, y una fortaleza, pero también es una debilidad porque va a depender de cómo gestionemos esa proximidad, ¿no? Sobre todo en la participación, en lo que hagamos y en lo que hagan los dirigentes políticos, ¿no? Creo que aquí es donde deberíamos debatir sobre el concepto de justicia que se basa, ¿no?, en el reparto de recursos, cuál es el concepto de justicia que tenemos unos y otras y que tienen los que reparten los recursos, y que además, incluso Azucena Coucheiro nos lo dice muchas veces como profesora de ética, nos lo dice es que igual hemos vivido en una época de máximos que también producía inequidad, o sea, y que es cierto, ¿no?, que hemos repartido también mucho. Bueno, en definitiva, haciendo también un chiste como hace Koldovy, deciros que Mafalda diría que si no hubiéramos querido esto, que hubiéramos montado una mercería, ¿no? O sea, quiero decir que si estamos en trabajo social tenemos que seguir con esto, ¿no? Y yo todavía me apasiono todos los días con el trabajo, me enfado, me frustro cuando me comunican, pero cuando llego a trabajar y veo mi equipo, y no es sin más, ¿no?, políticamente correcto decir esto, sino que ellas lo saben, que todavía nos apasionamos trabajando juntas, que hacen un trabajo impecable cuando se sientan cada día, después de haber escuchado otro recorte más, a trabajar con personas y con familias en nuestro caso, además, en nuestro ámbito de infancia, que no nos quieren, que vienen porque nosotros les hemos llamado, ¿no?, que tiene su mayor complejidad también, ¿no? Pero en ese vehículo, ¿no?, para empoderar a otra persona, creo que con las que trabajamos, creo que está la mediación también, ¿no? Y seguramente las que empezamos a estudiar hace 30 años no habíamos oído hablar de mediación, hasta, desde luego, no en nuestra formación de trabajo social, hasta después, pero yo tuve la suerte de estrenarme como educadora de calle y lo cuento siempre y lo digo siempre en mi currículum, porque ese momento y esos años de educación de calle, que hacía además trabajo social, es lo que todavía hoy me mantiene con los pies en el suelo, quiero decir, porque todavía hoy voy a la calle y conozco a los chavales, ¿no? Entonces, creo que en la educación de calle aprendí lo que era la mediación, utilizábamos la mediación en cada minuto del día con los chavales y chavalas con los que trabajábamos en la calle, y es lo que realmente me hacía quitarme el sueño de Koldovy, la pregunta de mediamos o sustituimos, por favor, ninguna duda. Si sustituimos no estamos aquí, o sea, quiero decir, si sustituimos no hablamos ni de mediación ni de trabajo social, ¿no? Y desde luego, desde la práctica y desde la teoría, por supuesto, que en la teoría cualquier documento que leamos sobre mediación nos lo va a confirmar, ¿no? Pero es difícil para una formación de trabajadora social, de la intervención social, el luego quitarte la máscara y decir, ahora no intervengo, ahora me han formado para intervenir y ahora ¿cómo demonios hago mediación? O sea, es a veces un conflicto ético, ¿no?, para el trabajo social, y creo que ahí es donde viene también lo importante de la formación. Creo que hemos hablado mucho de trabajo social, de mediación. A mí la verdad es que la definición que más me gusta de trabajo social es una que dice ayudar a las personas a ayudarse a ellas mismas, ¿no? Es lo que avala eso de sustituir, ¿no? Sustituimos, empoderamos a las personas en su futuro, ¿no? Y en ese empoderar nosotras no podemos permitirnos hacer las cosas mal, nosotras no podemos permitirnos un ejercicio profesional que no sea bueno, ¿no? Por eso el estar aquí muchas veces intercambiando buenas prácticas, ¿no? Por eso llevamos tiempo deconstruyendo todos esos roles excesivamente centrados en la provisión de recursos, en la burocratización, en todo eso que hemos hablado, para trabajar en un rol del trabajo social más capacitador de las personas y también un rol más mediador, ¿no?, que está en los genes del trabajo social, ¿no? Son momentos de crisis, son momentos en que podemos convertir el trabajo social en un instrumento liberador. No es un instrumento de lucha contra la exclusión social, sino liberador de la exclusión, ¿no?, y facilitador y promotor de todos esos cambios sociales. Y es esas micro utopías que hacemos todos los días y que hacemos muy bien, las que contribuyen a ese objetivo, ¿no?, de la promoción de la mejoría de lo que es bienestar, ¿no?
Yo la verdad es que admiro todos los trabajos, las personas que están en las trincheras, como decíais, ¿no? Saliendo todos los días a trabajar con las personas, a trabajar en lo que son posibilidades de vida de las personas, que es lo que nos toca, ¿no? Y en esas posibilidades de vida es donde el reparto de recursos se hace más complejo, ¿no? Pero el concepto moderno de autonomía nos remite a esa capacidad, ¿no? de las personas de responder por ellos mismos, ¿no? Desde el respeto a la libertad y desde el respeto a la persona, ¿no? Y muchas veces las personas vulnerables y vulneradas con las que trabajamos tienen proyectos de vida que son diferentes a los nuestros, ¿no? Pero no por ser diferentes son menos buenos que los nuestros o menos malos que los nuestros, ¿no? Son proyectos de vida que son suyos propios, ¿no? Y corremos muchas veces el riesgo en la intervención social de cumplir con esa función de control social y de contención social que nos preguntaba Koldovi, ¿no? Pero cuando utilizamos la mediación en sí, si la utilizamos como una función realmente, empoderamos a las personas y les concedemos su propio poder, ¿no? Su propia capacidad para controlar las decisiones de sus posibilidades de vida, ¿no? Luis Rondón nos dice en sus escritos muchas veces, ¿no?, que la mediación aporta al trabajo social una filosofía de la intervención social no basada en las carencias de las personas, sino en sus posibilidades y en sus capacidades, ¿no? Pero ¿podemos hacer mediación en el contexto de los servicios sociales? Pues sí podemos. Yo creo que eso ya está un poco escrito en lo que os hemos dejado. Creo que podemos tener una función mediadora, pero creo que los servicios específicos de mediación familiar tienen que estar fuera de los servicios sociales municipales, forales y demás. Me explico, quiero decir que una cosa es que tengamos la mediación como instrumento en el trabajo con personas, con familias, con grupos, con la comunidad, y otra cosa es que podamos hacer procesos de mediación con personas y con las familias con las que tenemos que luego seguir trabajando. Por eso la importancia que decía Alberto de romper esos muros, ¿no? Cuando nosotros empezamos hace 10 años con el programa de mediación, desde luego a mí me chirriaban los oídos todos los días, porque mis propias compañeras trabajadoras sociales me han dicho muchas veces, yo ya medio en mi despacho, ¿no? Y bueno, realmente el ir trabajando esa sensibilización y ese acercamiento a un programa de mediación, bueno, habría que hacerlo, habría que romper muchos muros, Alberto, no solo con la mediación, ¿no?, sino también con otras profesiones con las que trabajamos y con los propios servicios y departamentos de la organización municipal y autonómica y demás, ¿no? Pero en concreto con la mediación familiar ha sido un trabajo difícil, ¿no? Hemos hablado del conflicto, hemos hablado de poder, ¿no?, y es de los conceptos principales en los que la mediación se baraja, ¿no? En principio, quiero ir rápido y por eso intentar pasar, yo creo que es un momento de un reto desde el trabajo social para incorporar todas esas funciones que desde aquellos servicios que han estado más burocratizados, todo lo que decías, ¿no?, Koldovi, de recuperar todas esas funciones que están en los genes del trabajo social, ¿no?, desde la mediación familiar, desde el desarrollo comunitario, la participación ciudadana. Hace pocos meses estuvo aquí Marco Marchioni y él nos chillaba, nos decía que ya está bien, ¿no?, que saliéramos a trabajar, ¿no?, que él decía, no seáis conformistas, ¿no? Nos cuestionó incluso la validez ética de muchas de las cosas que hacemos, ¿no?, y de esa sustitución que él decía que podíamos estar haciendo con determinadas políticas sociales, porque hacemos política social, no solo la hacen los políticos, ¿no? Entonces, creo que somos agentes de cambio, de debate, que somos parte proactiva, que deberíamos de estar seguramente más presentes en los foros en los que se toman las decisiones, en esos foros que no están siendo participativos en estos momentos, en un contexto normativo, político y social que le está dando más ecos a todos los cambios legislativos que a los cambios sociales existentes, ¿no? Yo me acordaba cuando hablaba esta mañana de José Ángel Cuerda, ¿no?, porque él, cuando fue alcalde de esta ciudad durante muchos años, pero también profesor de trabajo social, él, cuando hablaba de trabajo social, decía que era una profesión transformadora, y esto lo decía hace 20 y tantos años y nos lo decía en los pasillos, y él hablaba de vocación. Con el tiempo habló de pasión,
yo creo que aquello le ayudó también, ¿no? Pero hablaba de vocación y hablaba de pasión y hablaba de no instalarnos, ¿no?, en esa comodidad y en esa lógica de la gestión, ¿no?, en ponerle más énfasis en el proceso que en los resultados numéricos y en trabajar con ese entusiasmo del que Koldovi nos hablaba, ¿no? El quejódromo lo tenemos todos los días, pero en unos sistemas muy garantistas con el proceso, pero es lo que decía Natividad de la Red, ¿no?, que el trabajo social tiene unas alas tan grandes que no caben en ningún nido, entonces que sigamos siendo tan presentes en los círculos y tenemos además un poder que no quiero que lo malinterpretéis, pero tenemos un poder y es que somos las que estamos con las personas y las familias que atendemos, no son ellos o los que toman las decisiones, con lo cual ahí en el despacho no están y es donde nos toca trabajar. Entonces creo que mediamos. Gracias. Bueno, buenos días. Agradecer en primer lugar a la escuela que cuando me dijo Miren allá en diciembre más o menos que tenía que hacer algo sobre esta cosa de la mediación, digamos, me asusté porque dije, ¿pero qué hago aquí si yo no hago mediación? Desde entonces, como a Koldovi, me ha surgido todo el tiempo esta palabra en mi mente y yo siento discrepar con mis compañeras, pero yo creo que sí que a veces sustituimos. Muchas veces, ¿vale? Lamento decirlo así de primeras, pero para que no soy políticamente correcta, por lo tanto lo digo ya. Mea culpa, porque yo también sustituyo, o sea, no es que sustituyan los demás, yo también. Cuando me mandaron escribir esta cosa, Miren, mandé una cosita y cuando leí lo de Koldovi y lo de mis compañeras he transformado totalmente el escrito, porque lo leí antes de esta mañana, le he dado un tremendo abrazo de emoción porque me he sentido totalmente identificada con cada una de sus palabras. Soy muy vaga escribiendo, no me caracterizo por las intelectualoides, soy más bien de corazón y no sabía plasmar lo que a mí esta palabra de mediación me rechinaba por dentro. A mí me rechina la palabra mediación. No voy a hablar, que ya se ha dicho, de que la mediación es una función más del trabajo social, que la usamos y que la mediación está muy bien, pero es que no me explico cómo, sobre todo desde ahora, o sea, es que recortes, crisis, y yo me preguntaba, ¿pero qué podemos mediar? ¿Qué, coño podemos mediar? ¿Dónde estamos las trabajadoras sociales? O sea, es que no me lo explicaba. Y bueno, pues cuando leí lo de Koldovi dije, voilà, pues ya tengo la solución, ya me lo da, porque aquí está lo que tenemos que hacer. Cuando hablo y estas cosas, perdónenme, pero me viene siempre mi experiencia de Chile, lo tengo que decir, porque yo soy la que soy, no porque yo sea Mari Carmen Arce, nacida en Burgos, yo soy la que soy por la experiencia que he tenido con mi trabajo con las personas en Chile. Y eso lo tengo que decir. Y cuando nosotros trabajábamos allá por los años 80, imagínense, Pinochet, no libertades, no derechos humanos, gente empobrecida, niños que se morían en las colas de un sinfín de cosas. Y trabajábamos, mi primer trabajo fue con alcohólicos y con mujeres. Yo no trabajaba quizá como trabajadora social, era Mari Carmen mujer, porque soy mujer, obviamente, con las madres y mujeres que estaban allí. Y lo primero que hacíamos era juntarnos y reflexionar con el yo, con el tú, con el de ella. Y ahí íbamos transformando, reflexionando por qué pasaba lo que pasaba. No era porque habíamos vivido en una población X, porque éramos pobres, porque había ricos, porque los médicos tenían, yo trabajaba también en un campo de salud, porque tal, era porque era una estructura social determinada. No éramos culpables de nada, no nos teníamos que morir,
no nos teníamos que pasar hambre. Y entonces juntos, juntas, todos y todas, íbamos gestionando ideas, transformando primero nuestro propio pensamiento, porque nos sentíamos culpables, y de ahí íbamos transformando en ideas, en gestionar acciones muy concretas, muy chiquititas, muy micros, pero eso hacía que íbamos, digamos, cada vez más queriendo, utópicamente, pero sí que lo conseguíamos en ocasiones, transformar un poco nuestra realidad. Y conseguíamos cosas concretas, como que asfaltaran una calle o cosas así, que vamos, que ya nos hacía sentirnos la más de las más, ¿vale? Bueno, cuando hablo de Chile me entusiasmo, entonces tengo que parar. Koldovi, gracias Koldovi, de verdad, de corazón, me voy a ir a trabajar a Canarias, en lugar de trabajar en el SACIL. Ella dice que nuestra polémica en esto de trabajo social mediación, lo vivamos como una oportunidad de crecer, desarrollarnos como tú dices. Es verdad. Aunque yo veo que sustituimos y que sustituyo, esto no me para las alas, o sea, yo sigo aquí trabajando. También ella dice, en un momento determinado, y lo ha dicho, que a veces tenemos que ser ilegales, cierta ilegalidad en nuestro trabajo. Yo os pongo un ejemplo chiquitito. Yo trabajo en salud. Ayer tuve una reunión con las trabajadoras sociales de Burgos, que pertenezco al área de Burgos. Está el problema de los inmigrantes y las tarjetas, ¿vale? Pues yo soy ilegal, porque voy a seguir haciendo tarjetas y voy a buscarme la manera de que hagan tarjetas. Y entonces yo me peleo, no me puedo quedar en eso, yo no puedo mediar en eso, o sea, tengo que visibilizar ese conflicto. No me puedo quedar, no puedo tener... Y me decían algunas compañeras, porque claro, esto hay de todo, ¿eh? Entonces, bueno, pues digo, bueno, pues vale, pues tenemos un método informático, pues que a los 3 meses se les quita la tarjeta, se les quita de ahí. No me importa, a los 3 meses los vuelvo a meter. Y punto final, ¿qué más da? Si lo voy a hacer yo. Cuando me echen la bronca, pues que me echen, que me pongan un expediente, me importa 3 narices, yo estoy cerca de la vulnerabilidad, cerca de la gente, y eso es un derecho, y no me lo van a quitar de la cabeza. Y entonces que no me digan, como el problema que tenemos en Miranda, que por ahí hay una compañera, que como hay gente que nos trae las tuberculosis de fuera, pues tenemos que, ay, por favor, ¿eh? No, o sea, mi papel, yo tengo muy claro mi papel, amo mi profesión y lo tengo claro. Entonces, centrándonos en el aquí y ahora, después de mi experiencia de Chile, trabajo en una institución, en el SACIL, donde tengo limitado unas funciones porque la institución me lo da, ¿vale? Entonces, todo lo que... y atiendo a gente, y realmente, modestamente y humildemente, creo que lo hago bien, digamos, pues porque empatizas, pues porque escuchas, porque intervienes, y porque transversalmente, pues a veces... pues que la dependencia, pues Rajoy tiene la culpa, vale, pues aquí hay que trabajar. Hacemos grupos, hacemos trabajos de formación y transversalmente es verdad que metemos esta faceta del trabajo social transformador. Pero yo estoy muy insatisfecha porque estoy en mi despacho. No puedo sentirme a gusto con lo que está pasando. Tengo la suerte de compartir esto con muchas compañeras, sobre todo en supervisión, digamos, y vamos generando, digamos, espacios de reflexión y sobre todo de apoyo mutuo y de catarsis y todo esto lo que significa la supervisión. Vamos lanzando propuestas que, bueno, a veces se quedan ahí, pero por lo menos las lanzamos, tenemos las ganas de hacerlas. Es verdad, yo no voy a entrar en que coincide el trabajo social y la mediación, y no lo voy a repetir y estoy de acuerdo. Y la mediación sirve para muchas cosas, estoy de acuerdo, ¿eh? No es ese el problema, y yo también. En un ejemplo también cortito, digamos, que se dio en mi trabajo, digamos, pues se comentaba, digamos, que una comunidad de vecinos, unas vecinas, se quejaban de que tiraban la basura. La basura la tiraban a los patios, digamos, ¿vale? Y yo me entero, así como quien quiere la cosa, que es que esos que tiraban la basura eran emigrantes, qué casualidad. O sea, solamente los emigrantes, por supuesto, eran rumanos, porque son los más cochinos de todos, pues entonces esos son los que tiraban la basura. Lógicamente, dice, Mari Carmen, tienes que ir a hablar ahí con no sé con quién. A ver, no voy a ir a hablar con nadie. Lo primero que fuimos a hablar después, porque es un proceso de mediación, pero lo primero que hicimos,
digamos, en esto no estoy sola, tengo alguna gente que me apoya, porque si no, lógicamente, estaría burnout, o sea, quemada. Pero lo que hicimos primero es visibilizar ese problema, que sí que es verdad que había basura en los patios, pero también quizá había. Entonces la pregunta es, si hubieran sido españoles, ¿hubiéramos armado tal escándalo? Bueno, pues no me la supieron responder. Vuelvo a insistir que a veces, incluso en nuestros propios trabajos, no tenemos que mediar. O sea, hay en ocasiones en que, incluso individualmente, en el trabajo con personas, nos están presentando unas situaciones y no, tenemos que visibilizar esos problemas, o sea, es pasar de los problemas individuales a los problemas colectivos, es dejar de dar soluciones a los problemas personales para dar soluciones a los problemas colectivos, es reflexionar con la gente de que lo que me pasa a mí nos pasa a todos, y eso da trabajo. Yo pongo el ejemplo de la violencia de género, que lo entendemos todo, ¿verdad?, en el cual no se puede mediar. Pero cuando tú trabajas, yo trabajo mucho en violencia de género, y me llegan las mujeres con su dolor y su drama y su tema, y haces desde su problema, lo quitas desde su problema personal, a sociabilizarlo por el tema de la socialización, de los estereotipos, quitas la culpabilidad, quitas todo, y la mujer va entendiendo su proceso, se va empoderando y va tomando lo que nosotros decimos en violencia, lo que decimos todos, digamos, el rol, el poder sobre sí misma. Y eso es lo que significa digamos, el empoderar, el trabajar. Yo considero, además, me van a permitir que lea un poco esto, porque me entusiasmo cuando hablo de esta cosa. ¿Por qué yo digo tan claramente que a veces sustituimos? No visibilizamos el conflicto, tenemos miedo. Coldovi lo dice en su escrito, no lo ha dicho ahí. Hemos perdido un poco, digamos, la promoción de una de las funciones o una verdadera función del trabajo social, con la cual yo estoy de acuerdo, de denuncia y de promoción de los derechos y de su reivindicación. Cuidadito, porque tenemos que cobrar una nómina. ¿Y acaso? Pues eso, pues está la nómina ahí. Y claro, si yo voy a la huelga, me descuentan. Entonces no voy a la huelga porque me descuentan. Si yo pido un día si hay una asamblea de X en Burgos, que es lo que me corresponde a mí, si como no me dan permiso en mi trabajo, tengo que pedir un día de, ¿cómo se llama esto?, de asuntos propios. Ah, claro, tengo que perder algo para estar porque si yo resguardo mis derechos, bueno, por ahí. Esto es una cosa muy práctica, que es que yo la veo con mis propias compañeras. Yo no he hecho, cuando yo digo que sustituimos, no he hecho la culpa a las compañeras. O sea, es que los compañeros y los compañeros somos excelentes, digamos, pero yo veo los servicios sociales de base, perdóname, Bonnie, pero es que lo veo, o sea, es que lo veo, es que no me gustaría nunca trabajar ahí, porque son las compañeras y compañeros es que hacen, bueno, y sobre todo ahora, es que es una cosa increíble, o sea, la renta, la no sé qué, el IMI, la no sé cuánto, la no sé qué más, pues, o sea, es una cosa imposible hacer trabajo social ahí. Imposible, o sea, imposible, eso no es trabajo social. Yo discuto con una compañera mía feminista de Miranda porque me ataca eso. Y yo le digo, pues tú harás trabajo social fuera, pero ahí en el despacho no lo haces. Y así lo tengo claro. Bueno, es mi concepción, perdónenme que sea así un poco tan directa y tan franca, porque vuelvo a repetir que no me caracterizo por ser políticamente correcta, ni me interesa serlo a todo esto. Ya tengo cierta edad, como es igual. Es igual. Bueno, entonces, para terminar, creo que, de verdad, nuestra tarea como trabajadores sociales tiene una dimensión política y de promoción de derechos de reivindicación, lo dice el Código, lo dice todo, así que es que no lo digo yo, que es que está ahí. O sea, entonces, no sé dónde estamos nosotros. Y yo digo, entonces, ¿dónde estamos los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales en la denuncia de tantos conflictos que tienen una base de injusticia social? Personales, familiares, grupales. Entiendo que habrá de todos, además de trabajadores y trabajadoras, somos personas y tenemos derecho a tener nuestra ideología, pero somos trabajadoras, por algo somos. Habrá que considere que debe participar activamente, comprometerse, y otras que con su intervención mediadora, entre comillas, contribuyen y contribuimos a no evidenciar que los conflictos surgen en un contexto estructural, social,
cultural, político y económico determinado, lo tenemos clarísimo. Y por lo tanto, somos partícipes, consciente o inconscientemente, de los mecanismos de control social que las instituciones ponen en marcha para tener en calma el gallinero, entre comillas, cronificando las desigualdades y que los problemas, conflictos, sean vividos como algo personal, como si viviéramos en islas, fomentando el individualismo, el recelo del otro, la insolidaridad, tal, etcétera, etcétera. Los conflictos en las relaciones humanas, que es lo que estamos viendo, son uno de los numerosos síntomas de que algo no va bien en el modelo sistema que sustentamos. Tenemos que hacer un esfuerzo grande, grandísimo, para actuar colectivamente y ser capaces de dar, lo he dicho antes, respuesta a determinados problemas. Bueno, y termino con esto. Una mujer en violencia de género, que la llevo por ahí dando el testimonio a todas las partes porque me encantó, me dijo una vez, digo, porque claro, generalmente pues en el trabajo es súper lindo, digamos, con la gente, porque es que, bueno, pues dice, lo dijo en una intervención, lo que ha hecho Mari Carmen, y perdón, y humildemente lo digo, ha sido pequeñas gotas de agua que han ido calando en mi corazón para ser la que soy. Eso es lo que tenemos que ser las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales. Pequeñas gotas de agua en nuestro trabajo. Koldovi dice en una parte del escrito, no se trata de revelar a las masas. Yo diría, sí, se trata de revelar a las masas, pero bueno. Pero por lo menos, sí, ser pequeñas gotas de agua, que con una y otra hagamos ríos, hagamos manantiales, hagamos mares, para que sea posible que esto cambie, porque tenemos que transformarlo. No podemos estar a gusto como estamos, nunca. Gracias.